del versículo 6 al versículo número 11. Voy a leer, hermanos, los mismos versículos que leíamos al inicio. Primera de Samuel 29, del 6 al 11, dice así: Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy conmigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver, Padre, cómo aún tú guardas, Señor, cuando nosotros fallamos. Podemos ver, Señor, a través de esta historia, ese cuidado que tú tienes hacia cada uno de tus hijos, Padre. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra, Señor. Ayúdanos a querer ver, Padre, qué es lo que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Te quiero pedir de una forma especial, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, pueda guiar mis pensamientos, pueda guiar, Señor, cada una de las palabras, y que Él pueda dirigir, Señor, esta enseñanza. Háblanos, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor, y edifica tu iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, quién era Aquis? ¿Sí? ¿Quién era, hermanos? Para que lo dejara vivir, ¿verdad?, con ellos, el rey de una ciudad de los filisteos, el rey de la ciudad de Gad. En el capítulo 27, hermano, es donde encontramos eso, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero vemos cómo David toma una decisión. Dice el versículo 27, capítulo 1, versículo 1, dijo luego David en su corazón. La decisión, hermanos, que David había tomado, lo había hecho en base a lo que él pensaba. Ahora, David, hermano, parecía que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Lo que David estaba haciendo, ¿verdad? Lo pudiéramos pensar que estaba bien, y ahorita vamos a ver eso. Pero el contexto, hermano, de la historia se encuentra en medio de una situación donde esa mala decisión de David lo había puesto ahora en un dilema en lo que él iba a realizar. En la historia del capítulo 27, hermanos, se nos narra, ¿verdad?, cómo es que este rey Aquis le preguntaba: ¿dónde has estado? ¿Dónde has merodeado? ¿A dónde has ido? ¿A qué lugares has ido a luchar? Y lo que hacía David, ¿verdad?, es que le daba lugares o le daba nombre de ciudades, lugares cercanos a ciertas ciudades donde vivía el pueblo de Israel. Él le decía, ¿verdad?, que había ido y que había peleado ahí. Y ahora Aquis, porque David le decía eso, pensaba que David estaba de su lado. Y al él matar a los israelitas, pues con qué cara iba a regresar a Israel, ¿verdad? Lo que Aquis, hermano, no sabía era que David lo que hacía es que iba y desaparecía pueblos filisteos por completo. Entonces vemos, hermano, que David estaba haciendo lo correcto, pero lo estaba haciendo, hermanos, de unas formas cuestionables. David estaba haciendo lo correcto, pero no lo estaba haciendo de la forma correcta. ¿Sí me explico? Mire, por ejemplo, vamos a pensar, hermanos, y entiéndame la idea, ¿verdad? Como les digo, hermanos, yo a veces en las redes sociales uno ve cosas y se queda sorprendido. Había un muchacho que se iba a las discotecas los fines de semana
y en las discotecas entregaba folletos, compartía el evangelio y les hablaba a la gente que estaba en esos lugares. ¿Estaba haciendo lo correcto, sí o no? La acción sí, pero no era la forma correcta. ¿Sí me explico? David estaba haciendo lo correcto al pelear por el pueblo de Israel. David estaba haciendo lo correcto al enfrentar a los enemigos de los filisteos, pero no lo estaba haciendo de la forma correcta. La forma en la que David lo estaba haciendo era cuestionable, hermanos. No era, ¿verdad?, la mejor manera en la que él lo pudo haber hecho. En el capítulo 28, hermanos, vemos cómo David, ¿verdad?, consulta a la divina porque él ve al pueblo filisteo y dice que vino temor a su corazón. Dice que al no saber qué hacer, va y consulta, ¿verdad?, a través de los profetas y no había ni una sola respuesta y entonces se ve obligado a ir a la divina, ¿verdad?, para encontrar esa respuesta. Pero ahora, hermanos, en el capítulo 29, esa guerra que Saúl tenía miedo ya está por llevarse a cabo. Y aquí, hermano, quiero explicar algo. Tenemos que entender por qué David estaba tomando estas decisiones. Lo hemos visto a lo largo, ¿verdad?, de cada capítulo. Su rey, que él admiraba, lo había traicionado. Su corazón de David estaba lastimado, estaba quizás confundido, estaba desanimado por toda la situación por la cual él estaba atravesando. Y hermano, cuando llega el tiempo de tomar decisiones, ¿verdad? Si nosotros no estamos firmes en el Señor, probablemente las decisiones que tomemos no van a ser las mejores. Porque quizás ahí, ¿verdad?, nuestras emociones o nuestros sentimientos van a tomar lugar en aquello que es importante decidir. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. David tomó las decisiones, hermano, porque estaba confundido. David tomó esas decisiones porque su corazón estaba triste y su corazón ya había dicho: algún día seré muerto. Pero aquí no vemos, hermano, a David consultando a Dios. Eso lo veremos más adelante. Entonces, si nos ponemos en los pies de David, hermano, en los zapatos de David, ¿verdad? En los pies no se los vaya a querer cortar. ¿Qué decisiones tomaríamos nosotros? Probablemente decisiones similares, decisiones parecidas a las que él tomó. Y mira, hermano, eso es lo maravilloso de la Biblia y de los hombres de Dios. Dios nos muestra la debilidad en aquellos hombres que nosotros pensamos que son fuertes. Dios nos deja ver sus errores, Dios nos deja ver sus fallas, Dios nos deja ver cómo es que ellos se equivocaron para que nosotros a través de eso podamos aprender. Ya lo he mencionado, pero sí o no, hermanos, que muchas veces pensamos en los hombres de Dios y pensamos en una fe inmovible, pensamos en una fe que no le tenía miedo a nada, pero hermanos, aunque ellos tuvieron una gran fe, eran como usted y como yo, con miedos, con luchas, con temores y con equivocaciones. Y la Biblia nos deja ver estos errores para que nosotros podamos aprender sobre estos mismos errores y no cometerlos. Comenzamos el capítulo, hermanos, 29 y empieza narrando la desconfianza que los filisteos tenían a David. Mire lo que dice, hermanos, versículo 1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. O sea, iban, hermanos, hasta la parte de atrás, ¿verdad? Dice el versículo 3. Y dijeron los principales de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he
y no he fallado y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. ¿Qué hacen aquí estos hebreos, hermano? Esta frase, ¿verdad? La dicen con menosprecio. ¿Qué hacen aquí estos? Iban a pelear contra ellos. Era obvio, hermanos, que debían de tener pues ese temor, ¿no? O sea, si voy a ir contra su pueblo, si ellos van hasta atrás y van en la retaguardia, si ellos son los que nos cubren las espaldas, pues probablemente van a ser ellos los que nos van a traicionar. Tenían desconfianza. Aquis, ¿verdad? Es quien responde y quien defiende a David, hermanos. Aquis es el que sale a la luz, ¿verdad? Y le dice, no es no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Obviamente, hermanos, Aquis pues estaba siendo engañado por las acciones que David tenía hacia él. Dice el versículo 4 al 5, hermanos. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga a nosotros y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Lo vimos, hermano. Los filisteos estaban pensando que esto sería una oportunidad para que David pudiese estar bien con Saúl. Ahora, ¿se da cuenta el canto? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿De qué canto, hermano? ¿Después de qué batalla proviene este canto? ¿Perdón? No. ¿De cuál batalla? De la de David y Goliat. De la de David y Goliat. ¿Te imaginas recordar el canto donde David venció a tu campeón? Oye, ¿cómo los vamos a llevar? Nos quitó al mejor guerrero que teníamos. Nos quitó a aquel hombre que superaba los 3 metros, que su lanza pesaba tanto. Nos deshizo completamente en esa ocasión. El pueblo de Israel, hermano, estaba temeroso por Goliat. Ninguno, dice la Biblia, se atrevía a salir y a pelear contra Goliat. ¿Por qué? Por el miedo que tenía. Entonces, el hecho de llevar a aquel hombre que fue capaz de quitarle la vida a tu mejor guerrero a tus espaldas, pues no era algo favorable. Era la oportunidad perfecta para que David se volteara contra ellos y David, a través de esa lucha que él iba a tener, pues David volviera con Saúl y fuese recibido de una buena forma. Aquis, hermano, del versículo 6 le explica a David el por qué no puede ir. Mire lo que dice. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Viniste, ¿verdad? Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que ya no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. No les dije, hermanos, pero vamos a estar viendo el capítulo 30, entonces no se emocione porque ya lo acabamos, todavía nos hace falta el 30, ¿verdad?
Primeramente, hermano, vemos que el Hijo de Dios no puede mezclarse con el mundo. David estaba con lo que pudiéramos decir que era el mundo. Pero aún así, aunque estaba con ellos no lo querían, no lo aceptaban y no lo recibían al 100%, porque una vez, hermano, que somos hijos de Dios, el mundo ya no nos va a aceptar de la misma forma en la cual lo hacíamos antes. Es más, hermano, si usted intenta regresar con sus amigos, estoy seguro que la primera pregunta, ¿verdad?, que le van a hacer a realizar las mismas cosas que hacía con anterioridad. ¿Y no ya eres cristiano? Y ya no lo van a aceptar, ya no lo van a recibir. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Aunque David, hermanos, había mezclado con ellos, aunque David tenía buena estima delante de uno de los reyes, los demás dijeron, no, tú no, tú no. Él sabía que no. Y aquí es donde entra, hermano, esta parte. Dios le cierra la puerta a David. No eran los filisteos, era Jehová cuidando de su ungido a pesar de su mala decisión. En tiempos de crisis podemos tomar decisiones cuestionables, decisiones incorrectas, pero aún el Señor nos guarda de caer más bajo en esos errores que ya no se podrán arreglar. Ahora, también quiero que entendamos algo. David estaba haciendo lo correcto, no de la forma correcta. Cuando me refiero a que Dios nos guarda de esas decisiones, hermano, no me refiero a que, bueno, si yo decido que voy a irme a un bar, que voy a ir y voy a drogarme, o que voy a ir a hacer cualquier cosa que al Señor no le agrada directamente, el Señor va a bendecir esa decisión. No, porque esa decisión ya es completamente diferente. Hay veces, como lo mencioné, hermano, que tomamos decisiones que no son correctas, porque quizás el momento, la situación que estamos atravesando no es la mejor. David era el ungido de Jehová. David iba a ser el próximo rey, hermanos. David, hermano, en la Biblia es un tipo de Jesús. El futuro, hermano, de David no podía verse comprometido por estas decisiones. Y Dios soberanamente guarda, hermanos, a David. La Biblia no nos dice si David pelearía o no lo haría. Si David estaría del lado de los filisteos o si David, hermano, estaría en contra de los filisteos. Pero sí vemos cómo el Señor, hermano, en su providencia divina, lo guarda de cualquier error que pueda cometer. ¿Por qué digo, hermano? Porque pudiéramos pensar, si David iba y se rebelaba contra los filisteos, iba a quedar bien con el pueblo de Israel. Pudiéramos pensar eso, ¿no? Pero ¿te imaginas que dijeran después de David? El hombre que lo ayudó, que lo recibió, cuando él estaba huyendo, David fue capaz de traicionarlo. Pues ¿qué rey vamos a tener? Entonces, también él se iba a ver comprometido al tomar esa decisión. Pero te imaginas todavía, ¿verdad? Aún más, que David dijera, voy a atacar a los israelitas. Muchísimo menos, ¿verdad? Ahora iba a ser el rey de Israel. El plan de Dios, hermano, hasta este punto es que David fuese el rey. Entonces Dios tenía que guardarlo de no cometer un error donde su plan ya no se iba a poder llevar a cabo. Hermano, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y lo hemos visto. Dios nos hará cumplir ese propósito y nos hará cumplir la voluntad que Él quiere para nosotros voluntariamente. Si somos necios, va a ser un proceso más largo. Si somos obedientes, va a ser más fácil. Ahora, hermano, David, el proceso se estaba alargando. ¿Por qué? Por esas malas decisiones. Pero acompáñeme al Salmo 37. Versículo 23. Salmo 37, versículo número 23 y 24, dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. O sea que ¿quién guía al hombre, hermanos? Dios.
Él dice, este camino sí, este camino no. Pero dice el versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová sostiene su mano. O sea que tú puedes escoger un camino. Un camino donde quizás había un hoyo que tú no viste. Un camino donde el Señor precisamente no quería que fueras porque había cosas que tú no ibas o no estabas viendo, pero que Él sí estaba viendo. Pero no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. A pesar de la decisión equivocada, hermanos, de David, Jehová estaba sosteniendo su mano para poder cumplir el propósito que él tenía con David. Dios le cerró la puerta a David al ir a aquella guerra. Fuese para reconciliarse con el pueblo de Israel, traicionando a los filisteos, o fuese para ir y atacar aún a su propio pueblo, Dios le estaba diciendo a David, yo no quiero que vayas por ahí. ¿Para qué lo hizo? Para proteger su integridad y para poder llevarlo al lugar donde Dios, hermano, lo quería usar. Para poder ponerlo en el lugar donde Dios quería que David estuviera. Dice el capítulo 30, hermanos, comenzamos el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, o sea que después de que regresaron, hermano, habían pasado 3 días, dice así la continuación del versículo. Los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 5, hermano. Las 2 mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Hermanos, si David hubiese ido a la guerra, no hubiese podido estar en esta historia. Hermano, en lo que nosotros creemos en la vida cristiana es que no hay casualidades. Es que nada es porque el universo, ¿verdad? Los astros se alinearon, ¿verdad? Y el signo zodiacal me dijo esto, y que fue porque yo lo decreté, o porque, ¿cuál es la palabra que se usa? Porque yo lo... ¿Mande? Declaré, sí, pero... la ley de la atracción, ¿verdad? Que si yo quiero esto, lo voy a manifestar. Si yo quiero un carro, yo voy a decir, Señor, yo quiero una camioneta así. Bueno, Señor, perdón, universo, yo quiero esto y esto. Y entonces el universo me lo va a hacer llegar. No, hermanos, como cristianos no podemos creer en esos cuentos. Como cristianos creemos que hay un Dios soberano que permite y guía todo lo que sucede en el mundo. Y ese mismo Dios era el que estaba guiando a David al no permitirle ir a la guerra para que pudiera dar libertad a su propio pueblo una vez más. ¿Te imaginas? Después de que David se fuese a equivocar, fuese a comprometer su integridad, fuese a comprometer su lealtad, se fuese a comprometer a probablemente, si luchaba, ya no ser el próximo rey de Israel, el Señor amorosamente lo toma, le dice, no, yo te quiero a ti aquí. A pesar, hermano, de que David había tomado una mala decisión. Eso es lo que más me sorprende. Porque Dios, hermano, pudo haber dicho, tú te equivocaste. Y ahí nos vemos. Pero aún así, hermano, David se equivoca y Dios providencialmente lo cuida, lo guarda, lo protege y lo lleva al lugar donde David quiere que esté.
Si David, hermano, iba a la guerra, no iba a poder defender a su pueblo. Es más, hermano, ni siquiera a sus propias esposas. ¿Por qué? Porque él había tomado una decisión equivocada. Pero aún el Señor, hermano, tiene misericordia de David y le permite proteger e ir por su propia familia. Dice el versículo número 6, hermanos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En el capítulo 27, hermanos, donde encontramos aquella historia, no vemos, hermano, en ningún solo momento a David pidiéndole dirección al Señor. Vemos, como lo dije, hermano, toma la decisión en su corazón y dice, ahí nos vemos. Pero ahora, porque Dios lo había cuidado, porque Dios lo había guardado, él dice la palabra, David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y aquí entra la parte interesante, dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Abiatar, hermano, recordemos que era el sacerdote que había escapado de la matanza de aquellos sacerdotes que hizo Saúl. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. En el efod, hermano, estaba el turín, ¿verdad? Donde se consultaba la voluntad de Dios. Dice el versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Dios convirtió, hermano, la mala decisión en una renovación de la comunión de Dios con David. Mira, hermano, a mí me asombra eso. No puedo pensar en cómo un Dios temible, ¿verdad? Grande, poderoso. Cantábamos el himno al final. Santo, 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 Señor omnipotente. ¿Quién puede estar parado ante su gloria, hermanos? ¿Quién puede resistirse ante quién es Él? ¿Quién puede, lo vemos allá con Job, ¿verdad? Cómo lo empieza, lo hace ver a Job como un necio. ¿Tú estuviste, Job, cuando yo afirmé los montes? ¿Tú estuviste, Job, cuando yo le dije al mar, hasta aquí? ¿Tú estuviste, Job, cuando yo fundé todo? Pero ese mismo Dios, hermano, es el mismo Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión. Dice la palabra que se hizo hombre para poder entendernos, que por a través de que Él se humanó, tomó forma de hombre, comprende nuestras luchas, comprende nuestras debilidades. Y esas luchas, esas debilidades, en esas malas decisiones, Él tiene misericordia de nosotros. Y aun cuando nosotros nos estamos equivocando, su fidelidad sigue estando hacia nosotros. Porque aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y pienso esto, si cuando aún no estamos tomando decisiones que no son las correctas delante del Señor, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege, cuánto más cuando entonces estamos viviendo vidas que le agradan a Él, cuánto más cuando entonces no hay un pecado que le estorbe a Él, cuánto más cuando estoy viviendo en santidad, Él está presente conmigo, cuánto más cuando intento hacer las formas de la manera correcta, Él me va a bendecir, Él me va a prosperar. Y mire, cuando hablo de prosperidad, no hablo de algo económico o material, sino que Él me va a dar su bendición, su presencia, su poder. Hermano, si cuando estamos mal nos bendice, ¿cómo será cuando estemos limpios delante de Él? David ahora, hermano, tiene una renovación en su comunión con el Señor. Y aquella mala decisión que David había tomado, ahora se convirtió en bendición. Aquel error, aquella falla, el Señor la cambió y la convierte en bendición. Dice el versículo 9, hermanos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, y hallaron en el campo
un hombre egipcio, el cual lo trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. ¿De quién cree que era siervo este joven? De aquellos que habían ido y que habían destruido las tierras de los israelitas. Nuevamente, hermanos, qué casualidad. Tú vas buscando a aquel pueblo y te encuentras con un hombre que dejaron abandonado y que dejaron botado. Híjoles, ya van muchas casualidades, ¿verdad? Ya van muchas cosas que sucedieron porque el universo lo quiso. Dice el versículo 15. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 hombres que montaron sobre los camellos y huyeron. Mire, lea con atención el versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. La mala decisión, hermanos, se está convirtiendo en bendición. Un hombre, hermanos, que había sido abandonado por su propio pueblo, porque cuando ya no les servía y cuando ya no les funcionaba, lo desecharon, lo sacaron. Pero el Señor, porque ahora David estaba dentro de su voluntad, la bendición alcanza aún para aquel hombre, para ser rescatado y para ser salvado. Los guía, los lleva, y todo lo que aquellos hombres habían robado, David lo recupera. Versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo de todo delante decían: este es el botín de David. ¿Alguna vez, hermano, alguno de ustedes lo han asaltado? ¿Sí? A los que no, gracias a Dios que no, pero a mí una vez me corretearon y no es algo que quiera volver a sentir, ¿verdad? Cuando te roban, si le robaron su cartera, hermanos, usted dice que se queden el dinero, pero que me devuelvan mi licencia, que me devuelvan mi credencial, que me devuelvan, ¿verdad?, la tarjeta del banco. Si quieren que saque aún lo que está dentro del banco. ¿Por qué? Porque irnos a formar, a hacer todos esos trámites, es una lata. ¿Te imaginas después de que todo un ejército masacró a ciudades enteras? La Biblia dice que recuperaron todo. Todo. Hermano, ¿quién más puede hacer esa obra si no es Dios? La mala decisión de David, hermano, Dios la convirtió ahora en usar a David con el poder de Dios. David ahora había regresado a la voluntad de Dios. David había regresado a tener comunión con Dios. Y no solamente, hermano, lo que le robaron a ellos, sino lo que habían robado a los pueblos. Dice el versículo 16, la parte final: por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. O sea, no solamente quitaron lo que ya llevaban de parte de ellos,
sino que todo lo que le quitaron a los filisteos, adivine quién se lo quedó. David. Y ahorita vamos a ver cómo es que la bendición de parte de Dios hacia David no solamente alcanza para David, sino que alcanza para todos los demás. Dice el versículo 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con que él estaba. Y cuando ya David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Siempre los envidiosos nunca están, ¿verdad? Nunca faltan, más bien. Versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Los que se quedaban con el bagaje, hermano, eran los que se quedaban con la carga, con el equipaje, vaya. Y David, ¿verdad? Ahora vemos ese corazón justo. Porque si nadie se queda con el bagaje, ¿quién lo cuida? O sea, no puedes decir que tú eres más por ir a pelear, porque hay gente que se está quedando, ¿verdad? A cuidar, a proteger. Pero dice de que desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. O sea que antes aquellos que iban y peleaban no les daban nada a aquellos que se quedaban a cuidar. Por una mala decisión, hermanos, ahora una ley fue cambiada para poder bendecir a todos los demás. Versículo 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Yatir, en Aroer, en Simón, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramael, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. O sea que la bendición alcanzó, hermanos, para todos. Yo creo que en la vida de todos ha habido un punto de confusión, donde hay que tomar decisiones, donde quizás estamos haciendo lo correcto, pero no de la forma correcta. ¿Sabe qué me da tranquilidad y seguridad eso, hermanos? Que a pesar de que yo pueda fallar, Él me sigue cuidando. Que a pesar de que yo pueda equivocarme, Él me sigue guiando. Que a pesar de que yo tropiece, su mano me levanta. Que a pesar de que yo me equivoque, Él va conmigo a mi lado. Como lo dije, hermano, me sorprende. Gente no lo entiende. Mucha gente, hermano, por ejemplo, hindú, ¿verdad? O gente que está en la India, gente musulmana. Ve a su Dios como grande, como temible, como poderoso. Pero el cristiano es el único que puede ver a su Dios amoroso, como su Padre, como una guía, como alguien que lo instruye. Mire, hermanos, yo lo decía el domingo. El Señor dice, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay una carga, sí, pero esa carga es más ligera que la del mundo. Porque el mundo carga por cuenta propia, carga en sus fuerzas, carga porque tiene fuerzas,
carga porque tiene que seguir adelante. Pero el cristiano, la carga es compartida con su Señor. El yugo, la aflicción, la desesperación, la tristeza, va acompañada con nuestro Señor Jesús. Y aunque caigamos, Él nos levanta. Dios nos guarda aún de nuestras decisiones equivocadas. Y si aún cuando nos equivocamos puede bendecirnos, cuanto más cuando buscamos su voluntad, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocerte. Porque, Señor, aún a pesar de los tiempos de dudas, de incertidumbre, de inseguridad, Señor, cuando no vemos nada claro, Padre, y nos equivocamos en las decisiones que tomemos, tú nos guías, Señor. Tú nos instruyes, nos cuidas, nos guardas, Señor, de no caer bajo. Nos guardas, Señor, de cometer pecados. Quizás van a ser inolvidables, Padre, ante los ojos de los hombres. Señor, sigue guiándonos, sigue instruyéndonos, Señor. Gracias, Padre, por mensajes que encontramos en tu palabra donde traen confort a nuestra alma. Nos hacen, Padre, verte a ti, Señor, como ese Dios lleno de amor que tú eres. Esa guía, Señor, ese Padre tierno, amoroso, comprensivo, Señor, hacia nosotros. Lo único que quiere, Señor, es el bien hacia sus hijos, hacia su pueblo, Señor. Gracias, Dios, porque solamente tú sabes cuántas veces nos hemos equivocado. Solamente tú sabes, Señor, cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos fracasado, Señor. Y tiernamente, Padre, nos rescatas de esas malas decisiones. Nos restaura, Señor, y nos pones, Padre, nuevamente en el lugar que no merecemos. Gracias por esa gracia, Señor, preventiva. Gracias, Padre, por esa gracia llena de misericordia. Gracias, Señor, por esa gracia que no pide y no exige nada a cambio, Señor. Haznos amarte más, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.